Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que nos amó. Gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Para mí sí que es un honor y también un reto muy grande compartir la palabra del Señor en esta mañana. Imagínense con hijo predicador, con esposo predicador, con familia predicadores. Es un reto y es un desafío, pero aquí estamos para honrar al Señor. Gracias por invitarnos, pastor, por amarnos, por siempre tener las puertas de Arde abiertas para nosotros. Muchas gracias, pastor. Me acompañan esta mañana mi hijo Carlos Andrés, mi nuera que todos conocen, mi hermosa nuera Karin, mis nietos Andrés Lucas y Sofía Lop. El nido ya no está vacío, se está llenando. Tengo 3 nietos hermosos, maravillosos, 2 de los cuales están aquí presentes y mi otra nieta que está en Brasil. Me acompañan también amigos especiales, que ya el pastor les saludó. Están con nosotros Alex, mi amiga Nubia, que la conocí estudiando en la universidad y desde entonces hemos entablado una relación de amigas como hermanas. Y tuve el privilegio de compartirle del Señor a mi amiga, y ella y su esposo y su hija Nicole nos visitan esta mañana. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, iglesia, por permitirnos estar aquí y compartir. Tuve el gran privilegio, y quiero decir que es un privilegio maravilloso, como algunos de esta generación ya han tenido. Y puedo decir que pertenezco a esa generación en el que el salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tuve el privilegio de conocer al Señor siendo una niña, tenía apenas 10 años de edad, y una niña de la escuela pública donde yo estudiaba en Bogotá me habló de Jesús. Créanme que yo no recuerdo muy bien esa primera reunión, ni siquiera recuerdo la enseñanza, por eso sé que en unos años a lo mejor la enseñanza no la vamos a recordar el 100%, pero sí puedo recordar y jamás olvidaré esa oportunidad en que abrí mi corazón al Señor siendo una niña, y una presencia sobrenatural del Espíritu de Dios inundó mi ser. Y esa noche llegué a casa, yo iba sola porque la niña que me invitó me dijo: la invito, es en una casa a unas pocas cuadras de su casa, yo la recojo con mis padres y pídale permiso a su mamá y chao. Y me llevó, allí me dejó y nunca más la volví a ver. Pero esa presencia sobrenatural es de la que vamos a hablar esta mañana. La presencia poderosa del Dios soberano, del Dios eterno, del que es, del que fue y el que ha de venir. Estamos teniendo esta semana, este mes, creo, pastor. Wow, todo este mitad de año, la enseñanza sobre la doctrina de la Trinidad. Y mientras yo preparaba este estudio, la verdad me conmovía. Me conmovía pensando cómo un Dios soberano, como un Dios sobrenatural, como un Dios majestuoso, eterno, poderoso, se revela a nosotros, seres finitos. Y es un poco complicado, yo pensaba, pero ¿cómo poder explicar en términos celestiales y en términos comprensibles algo tan maravilloso y tan poderoso como es la revelación de Dios a nosotros, seres infinitos, seres humanos? ¿Cómo es que Dios, estando en su gloria, en su majestad, piensa en la creación, piensa en ti y en mí, piensa en formarnos y piensa en relacionarse con nosotros? Y entonces es cuando entendemos el amor sobrenatural y maravilloso de ese Dios poderoso del que estamos hoy honrando y al quien estamos hoy sirviendo y al que le decimos gracias.
La Escritura dice, porque de tal manera fue tan grande el amor de ese Dios eterno, que envió a su Hijo unigénito. Maravilloso. El Dios eterno que no se olvidó de su creación, envió a su Hijo para que tú y yo hoy podamos disfrutar de salvación, podamos también disfrutar de la promesa de vida eterna. ¿Usted entiende lo que significa vida eterna? Ser colaboradores con Dios en compartir este mensaje de salvación y traer a otros para que participen de la eternidad. Esto es maravilloso. De eso vamos a hablar esta mañana. Sé que ha habido una gran cantidad de enseñanzas maravillosas acerca de la Trinidad y no pretendo, hermanos, dar todo un estudio profundo. Solo quisiera esta mañana compartir algunos versículos que a través de toda la Escritura certifican la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad también ha sido una de las doctrinas más controversiales. Es muy difícil entenderla, es muy difícil comprenderla. La historia de la iglesia muestra que a través de los siglos, desde el primer siglo, han habido una serie de controversias, han habido una serie de dificultades en tratar de explicar la plenitud de la deidad y explicar la unidad en la pluralidad. Y esto es un poquito incomprensible al lenguaje humano, ha sido muy difícil, pero bueno, hemos tenido la gran bendición de tener la revelación de la Escritura y a través de la Escritura vamos comprendiendo cómo es que ese Dios sobrenatural se revela con su creación, se revela y se relaciona con nosotros y podemos entender con nuestras mentes finitas algo de ese soberano y majestuoso Dios que servimos, que conocemos y al que amamos. Mientras estudiaba algunos textos bíblicos, encontré que la teología a través de los años, en tantas controversias, ha pasado por etapas y ha tenido escuelas y orientaciones teológicas diferentes. La teología es lo normal, tiene una serie de constructos y de construcciones para ayudarnos a entender los conceptos bíblicos, y dentro de esos constructos está el constructo o el término Trinidad, y todos sabemos, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sí, es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero toda la Biblia habla acerca de la Trinidad. El que no haya existido, el que no exista la palabra Trinidad, no quiere decir que no la podemos entender o que la vamos a desconocer. Muy seguramente antes de que se denominara con el nombre del planeta Marte o el planeta Júpiter, ya existía, por supuesto que ya existía, aún antes que existiera el nombre. Asimismo, el término, la palabra Trinidad, aún antes que se acuñara este término, ya la Escritura nos hablaba acerca de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este término Trinidad lo acuñó por primera vez Tertuliano en el siglo II, 215 después de Cristo. Lo acuñó porque había una gran dificultad en entender y en exponer la doctrina de la Trinidad. Y cuando él acuñó este término, por supuesto, empezaron a utilizarse estas expresiones teológicas para dar claridad y para que hoy podamos hablar de la Trinidad. Es un término acuñado, por eso no se dejen confundir cuando de otras corrientes teológicas viene a decir, pero ¿cómo creen en la Trinidad si es que ni siquiera existe la palabra Trinidad en la Biblia? Por supuesto que la palabra no está escrita con esos términos, pero toda la Biblia habla acerca de la doctrina de la Trinidad. La teología, por supuesto, a través de los años ha tenido tantas controversias que ha tenido que reunirse en concilios para llegar a acuerdos. Uno de ellos es el mencionado y la mayoría de nosotros hemos escuchado del Concilio de Nicea.
Fue un concilio ecuménico reunido en Alejandría en el año 325 porque había mucha confusión. Había muchos teólogos en corrientes diferentes explicando acerca de la deidad, pero en algunas ocasiones negaban la deidad del Hijo, en otras negaban la deidad del Espíritu Santo, en otras se creía que el Señor, que el Hijo de Dios fue creado y por tanto si fue creado no es Dios. Otros creían que el Hijo tenía una subordinación al Padre y por tener una subordinación al Padre no merecía ser adorado como Dios. Y en toda esta confusión el concilio se levanta, vinieron de todas las naciones de Occidente y de Oriente, se reunieron en Nicea y llegaron a acuerdos a los que hoy conocemos como los acuerdos de Nicea. Quedaron algunos puntos en ese acuerdo de Nicea que todavía no quedaban muy claros, así que vino un nuevo concilio, concilios ecuménicos en el año 381, que es el conocido como el concilio de Constantinopla. Esto solamente para dar una pequeña ilustración de cómo se ha venido construyendo la doctrina de la Trinidad, no porque no exista, sino para hacerla comprensible, para que la podamos entender, para que la podamos descubrir en la Escritura, porque ya la Escritura nos venía hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Hay un libro muy interesante que escribió John Stott y dice que la controversia ha acompañado siempre la teología y que es necesaria la controversia. Siempre ha habido controversia y es necesaria para que haya una construcción y una comprensión. La teología ha tenido que ser construida a través de desacuerdos, a través de inconformidades, a través de dificultades, pero en esas construcciones se ha dado claridad y se ha ido dando claridad a los textos bíblicos y a la interpretación de los diferentes textos bíblicos que hablan acerca de la Trinidad. John Stott dice también en su libro El Jesucristo controversial, no sé si lo han escuchado, lo han leído, pero en esos textos, en ese texto hay una partecita que me llamó mucho la atención y dice: si hablamos de controversia, Jesucristo fue el más controversial de todos. La vida de Jesucristo fue rodeada de un sinnúmero de controversias. Los apóstoles estuvieron inundados de dificultades y de controversias. Los profetas que hablaron en nombre de Jehová nuestro Dios estuvieron inundados y estuvieron seguidos por mucha controversia. Así que la controversia siempre ha sido y ha sido necesaria en el compromiso y en el quehacer teológico. Quiero entrar en una parte muy importante y es cómo se define entonces, de acuerdo a esos concilios, explicar la deidad en su singularidad, en su unidad y a la vez en su pluralidad. Y se ha resuelto que se puede resumir en 3 declaraciones importantes. Las 3 declaraciones importantes acerca de la doctrina de la Trinidad dicen así: Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda declaración dice: cada una es plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y la tercera declaración: hay un solo Dios. Muy seguramente la tercera declaración es una declaración que ha sido aceptada, contundente, poco discutida y entendida desde el principio. Pero las 2 primeras declaraciones son las que mayor controversia han tenido. Si tenemos la primera declaración, Dios es 3 personas, ya hay una complicación aquí, ¿cierto? Ha habido una inquietud en entender cómo es que Dios en su ser, en su esencia, en su sustancia, es uno, pero a la vez es 3. Es unidad en Dios y es pluralidad. Hay algunas analogías que nos ayudan a comprender algo. Una de estas es la analogía de la relación en el matrimonio. La palabra dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne.
Son dos personas que se unen, dos personas distintas, con historias distintas, con conocimientos distintos, con experiencias distintas, se unen en unidad en el matrimonio y no pierden su individualidad y no pierden su identidad, pero llegan a ser una sola carne. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero se relacionan sin perder ninguna de las tres su individualidad, su divinidad y, por supuesto, su unidad y a la vez su pluralidad. Si negáramos la primera declaración, que Dios es tres personas, podríamos caer, y como ha sido la historia que les venía introduciendo, la historia de la teología, si llegáramos a negar que Dios es tres personas, negaríamos la distinción entre las tres personas. Diríamos entonces, nos quedaríamos con las dos siguientes premisas. Cada una de ellas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es Dios y hay un solo Dios. Y en esta, digamos que en esta situación se encontró mucho tiempo la iglesia discutiendo esta primera premisa. Y algunos hasta el día de hoy, en la actualidad, algunas corrientes teológicas niegan esta primera premisa y dicen algo así como lo que se denomina el modalismo. Dicen algo así como Dios es uno y solamente se ha manifestado en tres condiciones, en tres modos, por eso se llama modalismo esta corriente teológica, en tres formas. En el Antiguo Testamento Dios se reveló como el Padre. Luego vino el nacimiento de Jesús, entonces Dios se revela como el Hijo. Y luego, en este tiempo, en la actualidad, y desde el Pentecostés, Dios se revela como el Espíritu Santo. Esto resta entonces la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque está hablando entonces de un Dios que solamente tiene manifestaciones, que tiene formas de revelarse, que utiliza nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que no son distintos. Y la Escritura tiene una cantidad de textos bíblicos que, por supuesto, contradicen esa postura, porque todos sabemos, el Padre no es el Hijo. No fue el Padre el que vino al mundo para entregar su vida, para morir en la cruz, para darnos salvación. Dice la Escritura que el Padre envió a su Hijo. Y el Espíritu de Dios, una de las doctrinas trinitarias más contundentes, precisamente es la del bautismo de Jesús. Jesús, al llegar para ser bautizado por Juan en el río Jordán, estaba, dice la Escritura, en el cumplimiento de una palabra muy importante. Los cielos fueron abiertos y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios se posó sobre él en forma como de paloma, con escrituras contundentes donde las tres personas son distintas. Si Dios fuera en alguna ocasión Hijo, o Dios hubiera creado al Hijo, le restaría la distinción y la diferenciación con el Padre. Dios el Padre habló de forma contundente a Dios el Hijo. Y cuando vemos todas las oraciones de Jesús, Él menciona en sus oraciones al Padre. Y si Él fuera una manifestación del Padre, no podría decir a sí mismo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cierto? La oración de Jesús en San Juan capítulo 17 es muy clara. Y muchas otras escrituras corroboran que Dios es tres personas y que hay distinción en estas tres personas. Vamos a ver, voy a tratar, si el tiempo me lo permite, de desmenuzar un poco cada una de estas premisas.
Si negásemos la segunda premisa, la segunda declaración, cada una es plenamente Dios, ¿qué pasaría? Quitaríamos la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Parece increíble, pero todavía esa corriente existe el día de hoy. Estamos hablando del año 325, cuando el Concilio de Nicea se reúne para llegar a acuerdos, y todavía esas discusiones teológicas se hacen presente hoy. Entonces, cuando uno habla con personas que niegan la deidad de Jesús, puede entender de dónde nace. Niegan esta segunda premisa porque niegan la deidad del Hijo de Dios. Hace unos días estuvimos en Israel y por supuesto fue un viaje maravilloso, un viaje impactante, entendiendo mucho de estas escrituras con las que hemos estado familiarizados a través de nuestro caminar con el Señor. Y en el taxi donde íbamos, mi esposo, hablando con un judío, le decía: ¿pero usted cree en Jehová Dios? Sí, claro. ¿Y usted cree en Jesús? Y el judío dijo: lo conocemos por la historia. Inclusive nos señaló en los sitios donde íbamos, nos señaló: mire, este es un lugar donde Jesús dicen que hizo milagros. Y Carlos le decía: ¿y usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dijo: no, Jesús es un profeta. Es más, Jesús es un poquito inferior al profeta más grande de la historia judía. Es un poquito inferior a Moisés. Y esto impacta porque estamos en pleno siglo XXI y todavía estas declaraciones acerca de la Trinidad traen confusión. Claro, es entendible porque para los judíos el Mesías no ha nacido, para los judíos el Mesías no ha venido, lo están esperando. Y por supuesto, si el Mesías no ha venido, pues Jesús no es Dios y no es aceptado como Dios. De esta misma corriente nacen otras denominaciones, y no se trata esta mañana de estar aquí desprestigiando doctrinas teológicas. Se trata de mencionarlas para entender un poco en qué ha consistido la diferencia. Hay doctrinas teológicas que niegan no solo la deidad del Hijo de Dios, sino niegan la deidad del Espíritu Santo. Algunos hemos escuchado que hay doctrinas que enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, sino es una fuerza activa de Dios. Que Jesús, el Hijo de Dios, no es Dios porque fue creado y nacido de una mujer, y no puede ser Dios si tuvo un principio, porque no han entendido que el Hijo ha existido desde la eternidad. Él es Dios no en el nacimiento virginal ni cuando en el bautismo Dios le declara como su Hijo, sino Él es Dios desde la eternidad. Y hay muchas evidencias de la Escritura que certifican que Jesucristo, el Hijo de Dios, existía, quizás no con el nombre de Jesús, pero existía desde la eternidad en su deidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Pasamos a la última el último postulado, la última declaración, y es la declaración que ha sido muy reconocida en toda la historia judía, que hay un Dios, que hay un solo Dios, y es la declaración del principal y del mayor mandamiento de la historia de Israel. Hay un solo Dios. Si negáramos o excluyéramos esta declaración, nos quedaríamos con las dos primeras. Entonces diríamos que Dios es tres personas, cada una de ellas es Dios, y entraríamos en un politeísmo o en un triteísmo, porque es la creencia de tres dioses diferentes, pero son tres y no son uno, porque negaríamos la unidad en la pluralidad. Entonces vamos a tratar de, lo que el tiempo nos dé, tratar de mostrar el sustento bíblico para cada una de estas tres declaraciones. Como dijimos inicialmente, la Escritura ha ido revelándonos la Trinidad de manera progresiva. En el Antiguo Testamento ya se habló, desde el primer versículo del Génesis, ya se habló de pluralidad. Si miramos todos
Lástima que no tengo aquí una Biblia en hebreo, pero Génesis 1:1. Y voy a tratar de que seamos partícipes de esta enseñanza. Voy a pedir que los que tienen sus Biblias, que los que tienen ahí sus... Ahora como la Biblia es digital, pues es más fácil para los que tienen sus Biblias digitales o las que la tienen como yo, todavía física, que me ayuden con los versículos. ¿Qué les parece si para tratar de abarcar lo que más podamos, porque el tiempo corre, ustedes me ayudan? Vamos a ver unos 3 versículos de esta revelación, y de cada revelación que estamos viendo y teniendo en esta enseñanza vamos a leer unos 2 o 3 versículos, porque si leemos la cantidad no saldríamos hoy. Esto para sustentar que lo que estamos creyendo, que lo que estamos enseñando tiene todo el soporte bíblico y teológico contenido en las Sagradas Escrituras. Entonces Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Pero en hebreo esa palabra Dios es plural. Lo que pasa es que en español hay una dificultad para expresarla en pluralidad. Pero desde el mismo primer versículo de la Escritura de Génesis 1:1 ya se evidencia la pluralidad de la divinidad. Y luego venimos a Génesis 1:26. ¿Quién puede colaborarme con Génesis 1:26? Y alguien que me ayude por favor con Génesis 3:22 antes de pasar. A ver. Y alguien que me ayude, Carlos va a ayudarme con Isaías 6:8. ¿Tú tienes? Ok, léelo por favor. Gracias. Este es uno de los textos contundentes de la pluralidad de Dios. Dios es uno y en su unidad se revela a nosotros en forma plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaría hablando Dios? Para hablar en plural. Hagamos. El verbo está en hagamos. En plural, perdón. El verbo está en plural. Hagamos al hombre. Hay quienes dicen, pues con los ángeles. Dios estaba hablando con sus ángeles. Dios estaba diciéndole a los ángeles, hagamos al hombre. Pero está demostrado que los ángeles no participaron en la creación. Está demostrado que quien participó en la creación, y lo vamos a ver en textos del Nuevo Testamento, textos posteriores, fue el Hijo. Y Dios se refería a ese hagamos en plural, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 2 de Génesis mismo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La existencia eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comienzan a ser revelados en estos textos. Vamos a pasar a Isaías 6:8 y alguien que tenga Génesis 3:22, gracias. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? La unidad, la singularidad. Pero ¿quién irá por nosotros? Es Dios hablando en su pluralidad. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Gracias. ¿Los ángeles conocerían el bien y el mal de esta manera? Ahora bien, dijo Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Se estaría refiriendo a los ángeles? ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién se estaría refiriendo? Al Hijo y al Espíritu Santo. Son pasajes contundentes que explican la deidad en su unidad y en su pluralidad desde el principio. Mi esposo leyó Isaías 6:8 que dice: ¿quién irá por nosotros? Pluralidad en Dios. ¿A quién enviaré y quién irá?
Seguimos viendo, vamos a ver otros. Si ustedes quieren, pueden, por favor, tomar nota de estos textos y en sus casas pueden repasar para no extendernos. Pero hay muchos más que estos textos que son los que confirman la doctrina de la Trinidad. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cómo es que se ha ido revelando la Trinidad, la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Mateo 3, 16 y 17 habla de lo que ya mencionamos acerca del bautismo de Jesús. Este es uno de los pasajes trinitarios que revelan al Dios, al ser de Dios en su plenitud, en su deidad y por supuesto en su Trinidad. El pasaje de Mateo 28, 19 lo voy a resumir rápidamente. Alguien mientras tanto me ayuda con, por ejemplo, Hebreos 9, 14 y con Juan 15, 26. Esos dos los vamos a ver. Mateo 28, 19 es un versículo que conocemos los cristianos como la gran comisión y dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas aquí están distintas y están en el mismo nivel de autoridad. No podría ser diferente el nivel de autoridad del Padre al del Hijo si están puestos en el mismo nivel de autoridad. Bautícenles en estos 3 nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podría entonces ser los ángeles, ¿cierto? Porque no podríamos decir bautícenos en el nombre del Padre, de los ángeles, del Espíritu Santo, sino que el Hijo está puesto en el mismo nivel de autoridad del Padre y del Espíritu Santo. ¿Quién encontró Hebreos 9:14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 3 personas reflejadas en esta escritura: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Muchas gracias. Cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará, Él dará testimonio de mí, del Hijo. 3 personas distintas y todas 3 son Dios. Vamos a ver en las declaraciones que vimos inicialmente, las 3 declaraciones, vamos a ver esto para mostrar que la doctrina de la Trinidad ha estado implícita en toda la Escritura. Y podríamos pasar toda la mañana encontrando textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver algunos otros textos que respaldan la primera premisa: Dios es 3 personas. Quiero que por favor pasemos a la cuarta rápidamente. Dios es 3 personas. Si Dios es 3 personas, pues el Padre es diferente al Hijo, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado, el Padre no es el Hijo. Hay quienes dicen no, el Padre estaba en el Hijo, porque Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Y entonces diríamos, entonces, ¿cómo es esto? Si el Padre no es el Hijo, ¿por qué Jesús dijo: el Padre y yo uno somos? Entonces, que esto es como una contradicción. Mire, hermanos, las doctrinas erróneas, las incomprensiones bíblicas, las falsas doctrinas han venido de tomar un versículo fuera de todo el contexto, y no solamente llamamos contexto a los versículos antes ni a los versículos después, o los que anteceden o preceden el pasaje bíblico, sino que el contexto es toda la Escritura, porque toda la Escritura tiene un hilo conductor y no hay contradicciones. Entonces esos versículos donde pareciera que Jesús dice que Él y el Padre son uno, no hablan de son una única persona, hablan es que son uno en propósito. Si leemos todo el versículo, todo el capítulo, vamos a encontrar que Jesús se estaba refiriendo a que Él y el Padre son uno en su propósito. En el momento en que el Hijo vino,
se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, nos reveló al Padre. Pero no perdió su deidad ni su identidad como persona que está inmersa en el ser de Dios. Entonces vamos a ver aquí un versículo muy clave que también es trinitario, que nos hablan de que el Padre no es el Hijo. Juan 1 y 2. Y alguien que me ayude con el siguiente. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, aquí también hay una discusión. Algunos dicen, no, pero es que aquí no está hablando del Hijo. Aquí está hablando del verbo, del logos, de la palabra. Pero si tú miras más adelante, por eso es importante ver el contexto de ese mismo capítulo 1 de Juan, el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó. Si hubiera sido solo el logos de Dios, la palabra de Dios, la acción de Dios, entonces no diría más adelante, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Otro texto que nos da claridad acerca de que el Padre no es el Hijo. Juan 17, 24. Gracias. Padre, quiero que los que me has dado también estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos tres partes importantes de estas declaraciones. Primero, que son diferentes, porque es Jesús, el Hijo de Dios, orando al Padre, prometiéndole enviar al Consolador y mencionar que el Padre le amó desde antes de la fundación del mundo. Para debatir la doctrina de que Jesús fue creado, que seguramente fue creado antes que los ángeles, por ese texto que dice que Él es el primogénito de toda creación. Cuando la Escritura habla de que Él es el primogénito de toda creación, no está hablando en el sentido de que fue el primero. O sea que Dios hizo, el Padre hizo a su Hijo, o lo creó, luego creó los seres celestiales y luego creó la tierra y todas sus criaturas. No, el contenido de este texto, de que Él es el primero, es el primogénito, tiene un sentido de primogenitura, de privilegios, que es diferente a ser el primero. No se refería aquí. Los teólogos y eruditos en la interpretación de los originales del hebreo y del griego explican que no se refiere a ser primero, sino a ser primogénito, los términos de primogenitura que utiliza la Escritura. Hay otro versículo que también es muy importante, lo vamos a ver rápidamente, es Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Vive perpetuamente. Es otra manera de explicarnos la eternidad del Hijo, la diferenciación entre el Padre y el Hijo y la deidad del Hijo con relación al Padre. Vamos entonces, ya hemos tenido algunos versículos que nos muestran esa primera premisa, que el Padre no es Dios. El Hijo, perdóname, no es esto, que el Hijo no es el Padre. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo tampoco es el Padre. Vamos a ver entonces, bueno, que el Padre no es el Espíritu Santo y que por supuesto el Espíritu Santo no es el Padre, sino que son distintos. Juan 14:26. Listo. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Gracias, pastor. Tenemos entonces textos bíblicos que corroboran
que las tres personas son distintas. Vamos a ver rápidamente la segunda declaración, que habla acerca de la deidad del Padre, de la deidad del Hijo y de la deidad del Espíritu Santo. La segunda declaración, el siguiente, por favor. Siguiente. Cada una es plenamente Dios. Dios Padre es claramente Dios, Dios Hijo es claramente Dios y Dios Espíritu Santo es claramente Dios. Quiere decir que no podemos negar la deidad del Hijo ni del Espíritu Santo, porque la Escritura también lo muestra. Dios el Padre es claramente Dios. Es evidente en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, por supuesto, pero esta no es la segunda, dice 2. Esta, gracias. Cada persona es plenamente Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios. Creo que ya estos versículos los habíamos mencionado. Vamos a pasar a la siguiente rápidamente. El Hijo es plenamente Dios. Aquí me gusta mucho esta expresión de Hebreos 1:3. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y en el griego la palabra imagen se denomina carácter. Y carácter significa duplicado, idéntico, de la misma sustancia. Para probar que el Hijo es plenamente Dios, porque es de la misma sustancia, de la misma imagen. Estos textos que vemos aquí nos ayudan a ilustrar. Ya leímos Juan 1, Romanos 9:5, en Hebreos. Creo que estos pasajes nos ayudan a aclarar por qué creemos que la Trinidad en cada una de sus personas son plenamente Dios. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando Dios habla, ya esta es la tercera. Recuerden que dijimos que íbamos a resumir la doctrina de la Trinidad en 3 postulados, ¿cierto? Y de los 3 postulados, este es el tercero, que dice: hay un solo Dios. Cuando Dios habla, no deja duda de que Él es el único Dios verdadero. Así dice Jehová, el Dios de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Deuteronomio 4:6 lo confirma, y es el gran mandamiento que ya habíamos mencionado. Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Éxodo 15:11 es un cántico maravilloso de Moisés. Alguien que por favor me... Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? El cántico de Moisés, aclamando con el pueblo al único y al soberano Dios. Cuando Moisés estaba recibiendo de Dios la instrucción para sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y llevarlo hacia la tierra de Canaán, se preocupó y dijo: pero si yo voy, ¿en nombre de quién voy a ir? ¿Cómo les diré? Y yo me preguntaba: ¿pero cómo? ¿Moisés acaso, habiendo hablado con Dios, no entendía en nombre de quién iba a ir? Lo que pasa es que él venía de la cultura egipcia, del concepto y el conocimiento del politeísmo y de la cultura pagana de los egipcios. Entonces entendía, no sabía cómo explicarle a los egipcios que Jehová, el Dios de Israel, es el único y verdadero Dios. Pero entonces, ¿en nombre de quién? ¿De cuál Dios? Si ellos tienen tantos dioses. Por eso el Señor respondió: diles que el yo soy te mandó. Yo soy el que soy, el eterno presente de Dios. El tiempo se nos ha agotado. Me encantaría poder ver otros textos, pero la idea no es traer textos y textos bíblicos, sino la idea es aclarar el concepto para que tengamos herramientas
para no dejarnos confundir. Todavía en Colombia, yo no sé si aquí, pero todavía en Colombia se usa el estilo de evangelización puerta a puerta de algunas doctrinas que niegan a Jesús como el Hijo de Dios y confunden la gente, y todavía la gente dice, ay, pero tal vez sí, pero todavía hay duda. Todavía tenemos gente como los judíos que niegan la deidad del Hijo de Dios. Todavía tenemos personas que no aceptan el Espíritu Santo como Dios, sino todavía dicen que es la fuerza activa de Dios y que para ellos el Espíritu Santo no es persona. Pero si el Espíritu Santo no es persona, y eso es un tema que va a explicar mi esposo, no tendría todas las características de una persona. Así que, iglesia, el tiempo se nos agota, pero muchas gracias por ayudarme en esta comprensión. No es fácil, pero creo que vamos entendiendo. Y es motivo para levantarnos, ponernos de pie. ¿Y qué les parece si adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y le decimos gracias, gracias Dios, porque te has revelado y porque te ha placido explicar estos secretos maravillosos a nosotros, seres infinitos, seres con limitaciones, pero a Él le ha placido revelar sus secretos. A Él le ha placido poner en vasos de barro este vino nuevo y explicarnos acerca de su deidad. Aquí estamos, Padre, agradecidos contigo. Levantamos nuestras manos ante ti en señal de reconocimiento a ti, soberano, Rey maravilloso, Dios todopoderoso, soberano Padre, maravilloso Hijo de Dios. Espíritu Santo, gracias por estar en medio nuestro, por revelarnos estas verdades de la Escritura. Gracias, Padre, porque nos has amado con amor eterno, y por este amor profundo y eterno nos has revelado la persona de Jesús, al Hijo maravilloso, al Hijo sobrenatural, al que no ha sido creado, sino que es desde el principio, en esencia, en deidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, amado Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hoy reconocemos con humildad que tú eres soberano, que tú eres grande, que tú eres poderoso. Gracias porque te ha placido bendecirnos con tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Hijo, porque has entregado tu vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Muchas gracias, amado Señor.